Conozcan a Arslan, un hombre normal, uno de esos millones que se levantan temprano, trabajan duro, cumplen con todo y aún así sienten que la vida nunca avanza. Arslan se despierta todos los días antes de que salga el sol. Mira el techo por unos segundos, respira hondo y hace exactamente lo mismo que hizo ayer y lo mismo que probablemente hará mañana. Se prepara rápido, toma su café, se mete al trabajo, pasa horas y horas frente a una pantalla. Obedece, resuelve, entrega, responde, aguanta. Y al final del mes, ocurre lo mismo de siempre. Su salario entra, sus gastos salen, y cuando revisa su cuenta bancaria, vuelve a quedarse con lo mismo. Cero. No porque sea irresponsable, no porque no trabaje, no porque no se esfuerce, sino porque, sin darse cuenta, estaba atrapado en una carrera donde corría muchísimo, para quedarse exactamente en el mismo lugar. Y lo peor de todo es esto. Arslan no sabía que su verdadero problema no era el dinero, era algo mucho más peligroso. Y cuando lo descubrió, su vida dejó de ser la misma. Arslan es como millones de personas en Latinoamérica. No vive mal. De hecho, desde afuera parece que todo está bien. Tiene un trabajo estable, tiene un salario decente, tiene un techo, tiene una rutina. Tiene una vida que, vista desde lejos, parece normal. Pero hay un detalle que nadie nota al principio. Arslan vive cansado. No cansado de dormir poco, cansado de repetir la misma historia cada mes. Se despierta a las 6:30 de la mañana, se alista con prisa, sale a la calle, toma transporte o maneja entre tráfico, ruido y estrés. Llega a la oficina y ahí comienza otra batalla silenciosa. 9 horas sentado, problemas encima del escritorio, mensajes, reuniones, tareas urgentes, jefes que piden más, tiempo que nunca alcanza. Y cuando por fin termina el día, no regresa a casa con energía, regresa vacío. Pero aquí empieza el verdadero problema. Arslan gana dinero suficiente para vivir. Tal vez $1.500, tal vez $2.000, tal vez $3.000, dependiendo del mes. No es pobreza extrema, no es miseria, no es una situación donde no haya nada. Precisamente por eso es tan peligroso. Porque cuando una persona gana lo suficiente, empieza a sentir que ya no necesita cambiar nada. Y ahí es cuando se vuelve vulnerable. Porque cada pequeño gasto parece inofensivo. Un café premium en la mañana, $4. Un almuerzo fuera porque hoy no quiero cocinar, $12. 2 snacks durante el día, $6. Una cena rápida, $10. Y luego vienen las cosas que no se sienten como gasto hasta que suman demasiado. Netflix, Spotify, una app de delivery, el gimnasio que casi nunca usa, la suscripción que olvidó cancelar, la compra impulsiva en el celular, la ropa que no necesitaba, el accesorio que parecía barato, el solo esta vez, el no pasa nada, el me lo merezco. Y así, peso sobre peso, dólar sobre dólar, el dinero empieza a evaporarse. No desaparece de golpe, desaparece en silencio. Ese es el tipo de pérdida más peligrosa porque no grita, no duele en el momento, no parece una crisis. Solo un día normal que se repite por meses. Arslan mira su cuenta el día 1 del mes, $2.500. Pero cuando llega el día 28, ya no queda nada. No porque no ganara dinero, sino porque jamás aprendió a conservarlo. Y aquí está la frase que resume su vida antes del cambio. Trabajo para vivir día a día, no para construir libertad, no para crear estabilidad, no para salir del ciclo, solo para sobrevivir al próximo mes. Y cuando una persona vive así por mucho tiempo, empieza a aceptar una mentira muy peligrosa. Así es la vida. Pero no, así no tiene por qué ser la vida. Un día, Arslan vio un vídeo. Nada espectacular, nada glamoroso, nada que pareciera cambiarle la vida. Solo un vídeo más, entre miles. Pero había una frase que se le quedó clavada en la mente. Los ricos no trabajan por dinero, el dinero trabaja para ellos. Arslan se quedó en silencio, porque por primera vez alguien decía algo que nunca le habían enseñado. Él siempre había creído que el objetivo era simple: trabajar más, ganar más, gastar menos y listo.
Pero ahora entendía que el problema no era tan pequeño. El problema era la estructura completa de su vida financiera. Mientras él dormía, no producía nada. Mientras descansaba, el dinero no crecía. Mientras veía televisión, sus gastos seguían corriendo. Mientras él esperaba el final del mes, el sistema seguía vaciando su cuenta. Y entonces llegó la pregunta que lo golpeó de verdad. Si dejo de trabajar mañana, ¿cuánto tiempo sobrevivo? La respuesta lo asustó. Muy poco. 3 días, 5 días, tal vez una semana, no más. Y ahí entendió algo brutal. No era dueño de su tiempo, no era dueño de su ingreso, no era dueño de su estabilidad, solo era dependiente. Dependiente de un solo salario, dependiente de una sola fuente, dependiente de una rutina que podía romperse en cualquier momento. Ese fue el primer choque. El segundo fue todavía peor. Arslan se dio cuenta de que no tenía educación financiera real. No sabía en qué se le iba el dinero. No sabía distinguir entre gasto útil y gasto emocional. No sabía cuánto perdía cada mes por pequeñas fugas invisibles. No sabía que ahorrar no es lo mismo que sobrevivir. Y no sabía que tener dinero en la cuenta no significa tener control. Su mente trabajaba con una lógica vieja. Si gano más, tendré más. Pero la realidad era otra. Si no cambias tu sistema, ganar más solo te hace gastar más. Y entonces ocurrió algo todavía más profundo. Arslan empezó a notar la diferencia entre una mentalidad de empleado y una mentalidad de constructor. Un empleado piensa, me pagan por mi tiempo. Si trabajo 8 horas, merezco cobrar por 8 horas. Si termino mi turno, ya hice suficiente. Ese pensamiento no es malo, es normal, pero tiene un techo. Porque el tiempo de una persona es limitado. No puede trabajar 24 horas, no puede duplicarse, no puede escalar solo con esfuerzo físico. Pero un empresario piensa distinto. Piensa en sistemas, piensa en activos, piensa en distribución, piensa en valor. Piensa en ingresos que no dependen de estar presente cada minuto. Un vídeo puede seguir generando vistas mientras tú duermes. Un producto puede venderse mientras tú estás ocupado en otra cosa. Un servicio puede escalar mientras tú construyes algo más grande. Una inversión puede crecer sin pedirte que te sientes frente a ella todo el día. Arslan nunca había pensado así, hasta ese momento. Y ahí fue cuando entendió algo que lo partió por dentro, pero también lo despertó. No tenía un problema de ingresos, tenía un problema de mentalidad, tenía un problema de estructura, tenía un problema de visión. Y cuando una persona ve el problema correcto, empieza a encontrar soluciones correctas. Eso fue exactamente lo que le pasó, porque después de ese vídeo, Arslan ya no volvió a mirar su vida igual. Esa misma noche tomó una decisión. No una decisión dramática, no una promesa vacía, no una fantasía de mañana seré rico. Tomó una decisión silenciosa, pero poderosa. Voy a dejar de vivir ciego. Y desde ese momento, comenzó a hacer algo que nunca había hecho en serio. Mirar su dinero con atención. Preguntarse a dónde iba, cuánto entraba, cuánto salía, qué estaba destruyendo su progreso y qué podía cambiar sin esperar permiso de nadie. Fue entonces cuando descubrió que la libertad financiera no empieza con grandes ingresos, empieza con claridad. Y de esa claridad nacieron los 5 pasos que cambiaron su vida. Pero antes de contarte esos pasos, necesitas ver exactamente cómo Arslan dejó de perder dinero. Ahí fue donde realmente comenzó la transformación. Aquí lo cortamos para que parte 2 arranque perfecto con los 5 pasos hacia la libertad financiera. El cambio de Arslan no empezó con más dinero, empezó con una verdad incómoda. No tengo control sobre mi dinero, porque ni siquiera sé a dónde va. Y así comenzó el primer paso. Arslan hizo algo que parece simple, pero que la mayoría evita. Descargó una aplicación y durante días anotó absolutamente todo. Cada café, cada comida, cada compra impulsiva, cada suscripción olvidada. Al principio era aburrido, incluso incómodo, pero después de 2 semanas algo cambió. Por primera vez vio la verdad. No una estimación, no una suposición, la verdad. Más de $150 en suscripciones que casi no usaba. Cerca de $400 en comida fuera de casa. Alrededor de $300 en compras impulsivas. Más de $850 al mes, desapareciendo sin dejar rastro. Eso no era un pequeño error, era
más de $10.000 al año por cosas que ni siquiera recordaba. Y en ese momento entendió algo que nunca olvidó. No puedes mejorar lo que no puedes ver. Ese fue el primer golpe de realidad y también el primer paso hacia el control. Arslan no se volvió extremo, no dejó de vivir, no se castigó, no eliminó todo. Hizo algo más inteligente. Se hizo una sola pregunta. ¿Esto mejora mi vida o solo me distrae? Y con esa pregunta empezó a cortar. Netflix, que apenas usaba flecha fuera. Spotify, reemplazado por opciones gratuitas flecha fuera. Aplicaciones de delivery premium flecha fuera. Gimnasio al que no iba, flecha fuera. Café caro diario, flecha reemplazado por café en casa. Pero aquí está el detalle importante. No eliminó todo. Mantuvo lo esencial. Mantuvo lo que realmente le aportaba valor. Porque la meta no es vivir como un monje. La meta es vivir con intención. Gastar en lo que construye. Eliminar lo que drena. Y solo con ese ajuste, dinero que antes ni siquiera notaba. Aquí es donde la historia deja de ser teoría y se convierte en acción. Arslan seguía trabajando sus 9 horas diarias, nada cambió ahí. Pero después del trabajo, en lugar de perder tiempo, empezó a construir algo. No buscó ideas complicadas, no esperó el momento perfecto, empezó con lo que tenía. Se registró en Fiverr y ofreció servicios simples, redacción, transcripción, edición de documentos, nada espectacular, pero era un comienzo. El primer mes ganó $200, no era mucho, pero significaba algo enorme. Por primera vez, ganó dinero fuera de su trabajo. El segundo mes, $400. El tercero, $650. Y en ese momento, todo cambió. Porque ya no dependía al 100% de su salario. Había creado una segunda puerta, y cuando una puerta se cierra, tener otra lo cambia todo. Arslan entendió algo clave. Los ingresos bajos vienen de habilidades comunes. Si quería crecer, tenía que volverse valioso. Así que tomó una decisión que antes le daba miedo: invertir en sí mismo. Compró cursos, aprendió marketing digital, copywriting, estrategia en redes sociales. No fue fácil. Después de trabajar todo el día, tenía que seguir aprendiendo. Mientras otros descansaban, él construía. Mientras otros consumían contenido, él desarrollaba habilidades. Y después de 3 meses, los resultados empezaron a aparecer. Sus servicios ya no valían $10 o $15. Ahora cobraba 50, 80, incluso más por proyecto. Sus ingresos freelance pasaron de unos cientos a más de $1.500 al mes. Y aquí está la lección más poderosa de todo este proceso. La mejor inversión eres tú. Porque el dinero puede perderse, pero una habilidad se queda contigo para siempre. Este fue el punto donde todo se transformó. Arslan ya no solo ganaba dinero, ahora sabía cómo usarlo. Tenía un salario fijo, un ingreso freelance creciente, cerca de $4.000 mensuales en total. Pero por primera vez en su vida, no lo gastó todo. Ahora tenía margen, ahora tenía control, ahora tenía opciones. Y decidió hacer lo que antes parecía imposible: invertir. No apostó, no jugó, no buscó riqueza rápida, fue inteligente. Invirtió en fondos indexados, dinero estable, crecimiento a largo plazo. Compró acciones de empresas sólidas, ingresos constantes, dividendos. Exploró criptomonedas con estrategia, staking, rendimientos pasivos, y creó algo que nunca había tenido: un sistema. Un sistema donde el dinero no solo entra y sale, sino que crece. Lento al principio, pero constante. Silencioso, pero poderoso. Y por primera vez, mientras Arslan dormía, el dinero seguía trabajando. Este cambio no fue instantáneo. Tomó meses, disciplina, errores, aprendizaje. Pero después de un año, la diferencia era brutal. Arslan tenía múltiples fuentes de ingreso, tenía ahorros, tenía inversiones, tenía control. Pero lo más importante no era el dinero, era la tranquilidad. Dormía sin ansiedad, tomaba decisiones sin miedo. Sabía que si algo salía mal, no iba a caer en cero otra vez. Había salido del ciclo. Déjame decirte algo claro. La historia de Arslan no es única. Es la historia de millones. Personas que trabajan duro, pero sin dirección.
que ganan dinero, pero no lo construyen, que viven ocupadas, pero no avanzan. Y aquí viene la verdad que pocos quieren aceptar. Tu situación financiera actual es el resultado de tus decisiones diarias. Pequeñas decisiones, repetidas todos los días. Pero aquí está la buena noticia. Si las decisiones te trajeron aquí, otras decisiones pueden sacarte. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser experto, no necesitas ganar más mañana. Solo necesitas empezar. Así que haz esto. Durante los próximos 7 días, observa tu dinero. No lo juzgues, no lo cambies todavía. Solo míralo. Después, elimina 3 gastos que no aporten nada real. Y finalmente, empieza a aprender una habilidad que puedas monetizar. Nada más. No necesitas hacerlo todo hoy, pero necesitas empezar. Porque hay una pregunta que define tu futuro. ¿Vas a seguir viviendo en automático o vas a tomar control? Arslan tomó una decisión y esa decisión cambió su vida. Ahora la pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer tú? Esta no es solo una historia, es una advertencia y también una oportunidad. Tu historia todavía se está escribiendo y todo empieza con una decisión.